Buenos días, Luis Miguel. ¿Qué proyectos tenéis en marcha o están en vías de ponerse en marcha para este otoño e invierno? Bueno, pues muchos, ¿no? Y muchas gracias también a través de este portal y este medio de comunicación de dar y trasladar pues, las iniciativas y en definitiva la labor del gobierno que hacemos desde el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. Es verdad que tenemos diferentes y novedosos proyectos que vamos a llevar a cabo durante este comienzo de curso que hemos empezado todos, desde la puesta a punto de los colegios, pero sobre todo vamos a llevar a cabo un proyecto importante que es el carril bici. En primera fase vamos a hacer el carril bici desde Torremenga hasta Jaraíz, desde Jaraíz hasta Torremenga, pero también vamos a adquirir unos desfibriladores para las instalaciones deportivas, para los colegios. También vamos a construir el techado de la pista de pádel que tenemos en nuestro complejo deportivo. También vamos a hacer la primera fase de la pista de atletismo. Esa pista de atletismo que nosotros a primero de año en los presupuestos generales de la comunidad autónoma pedimos a la Junta de Extremadura para que construyera, y esa partida de 70.000 euros no salió adelante. Por lo tanto, el Ayuntamiento va a asumir esa primera fase de la pista de atletismo y la va a hacer, y también vamos a decentar los pavimentos, sobre todo de acceso al bar y a los vestuarios, con hormigón para ir quitando lo que es la tierra, la suciedad y la vegetación de las instalaciones deportivas. Pero también queremos hacer el parque de la estación de autobuses, queremos renovarle entero desde el suelo hasta los propios elementos de ocio y diversión, y también el techo, en este caso el sombreado. Queremos invertir también en algunas pavimentaciones del municipio, entre ellos empezaremos, supongo que antes de final de año, las pavimentaciones en el barrio del Salobrar, y también ya hemos iniciado el procedimiento de licitación para empezar a arreglar numerosas calles en el municipio. También vamos a aprobar en los próximos días en el Pleno una subvención del IDAE para cambiar total y al 100% el alumbrado LED del municipio. Esperemos que también podamos empezar antes de que finalice este año, y también vamos a hacer numerosas inversiones en la dehesa municipal. Vamos a hacer la construcción de hasta 5 pasos canadienses, también el cerramiento a través de una subvención que hemos solicitado a la Junta de Extremadura, y también con inversiones propias del propio presupuesto del Ayuntamiento, y sobre todo pues dar iniciativa y dar salida a muchas de vuestras quejas, muchas de vuestras sugerencias, y en definitiva pues ir poco a poco transformando nuestro municipio. Bueno, también hacer hincapié, ¿no?, en el rótulo que en estos mismos momentos estamos diseñando, trabajando en la entrada del mirador de frente a Cruz Roja, el mirador de la Cuesta de la Sorda, como es conocido por todos los jariceños, ese rótulo con letras de grandes dimensiones de Jaraíz, que además trataremos de en el futuro pues poner alguna imagen en hierro fundido, en acero. Estamos pidiendo ya alguna valoración y diseño a algunos artesanos del municipio y también de algunas poblaciones cercanas, y también pues haciendo hincapié en todas las obras que estamos haciendo en nuestro cementerio municipal, de cara también a tenerlo pues como se merece, el lugar de Campo Santo donde descansan nuestra familia, nuestros amigos, lamentablemente, pero que obviamente también queremos tenerlo acorde a la normativa y obviamente al gusto de todos vosotros. Nos has hablado de obras y servicios. En lo que respecta a la cultura y a los festejos y otro tipo de actividades deportivas, ¿qué proyectos hay en marcha? Pues sí, importante también, ¿no? Ahora, antes de finalizar el mes de octubre, vamos a tener un festival folclórico dedicado en torno al pimentón, que estamos ya organizando desde el Ayuntamiento, en el que van a venir distintos grupos folclóricos de distintas localidades vecinas colindantes a Jaraíz. Por lo tanto, disfrutaremos de una jornada lúdico, festiva, cultural, en torno a nuestro producto agroalimentario más importante, el pimentón, y también pues continuaremos con las actividades que llevamos haciendo en los últimos años, dedicados a esa feria agroganadera que ya empezamos el año pasado, dedicada en torno a San Andrés, el año anterior dedicada también a la cabra verata. Por lo tanto, este nuevo año también pues seguiremos por esa senda. También, como es todo conocido, nos vamos a seguir volcando ante el éxito del último desfile dedicado y hecho
a través del comercio y las empresas y empresarios de nuestro municipio, vamos a intentar hacer la Feria de la Tapa durante lo que queda de aquí hasta final de año, y también vamos a hacer, pues por decirlo de alguna manera, el chupinazo y arranque de la Navidad con el encendido de las luces, actividades para los más pequeños, para los niños, con hilo musical, si además así lo concertamos con nuestros comercios y con nuestras empresas, y trataremos también de dar visibilidad al ocio a través de toda la convocatoria de deportes que se han hecho desde la Escuela Municipal de Deportes y que en los próximos días empezarán con todas las actividades de niños, jóvenes y mayores que hay programadas.